Hola, pues buenas tardes. Gracias a los que se conectaron. A los que no, pues verán la grabación que va a estar disponible algunos días para los que están en diferente uso horario o para los que por algún motivo no se pudieron conectar. Vamos a comenzar. Pues la verdad es que este es un tema importante para mí porque básicamente fue uno de los motivos principales por los que yo empecé a utilizar los aceites esenciales en mi vida. Yo no los usaba antes en mí. Yo comencé a usarlos porque quería tener Martina, que es mi perra, es una perra súper miedosa. Entonces comencé a usarlos justo como pues una herramienta extra para poder ayudarla a gestionar ciertas situaciones que le causaban demasiado estrés o ansiedad. Entonces, pues me presento, bueno, les presento en general de lo que se va a hablar en esta clase. Vamos a hablar de cómo se usan los aceites esenciales en animales, las medidas de seguridad que debemos tomar, cuáles son los aceites calmantes y qué implica el miedo en perros. ¿Quién soy? Pues yo estudié economía y filosofía de la ciencia, aunque siempre mis trabajos habían sido en producción cultural y producción audiovisual, hasta octubre de 2022, que finalmente decidí dejar mi trabajo y decidí dejarlo porque tomé como ya de manera total y plena un negocio que estaba desarrollando de juguetes para perros y gatos, de juguetes olfativos, que actualmente sigo teniéndolo. Pero digamos como que en ese lapso de tiempo también empecé a hacer un curso de aromacología animal, justo para empezar a ayudar a Martina. Y después de ahí vino como el salto de comenzar a distribuir los aceites esenciales de doTERRA. Y pues ahora junto, digamos que son como mis dos negocios, ¿no? El de los juguetes para animales, para perros y gatos, y el de los aceites esenciales. Ay, me fue. ¿Qué son los aceites esenciales? Pues bueno, si bien su nombre dice aceites, realmente no son como tal aceites, es decir, no son aceites en la medida en la que no son compuestos a base de lípidos, sino realmente son compuestos volátiles. ¿Esto qué quiere decir? Que son los aceites esenciales son más parecidos a los alcoholes que al aceite de olivo que tenemos en la cocina. Se llaman así, pues, digamos, como por usos y costumbres, pero como tal no son un aceite graso. Entonces, son compuestos que provienen de plantas, árboles, flores o partes de estas plantas o de estas flores. También pueden ser obtenidos de semillas. Entonces, estos organismos vivos tienen cierto aroma, tienen ciertas características y suelen tener ciertos beneficios terapéuticos. Suelen ser que al momento de ser extraídos de la planta llegan a ser de 50 a 70 veces más potentes que la planta misma. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos hacernos un té de manzanilla como lo conocemos en casa, ¿no? Como las florecitas, con la rama, con las hojas, que está como todo picadito y nos hacemos una infusión de eso, pero un aceite esencial, una gota de aceite esencial de manzanilla, pues va a ser de 50 a 70 veces más potente que lo que podamos tener como en una infusión. Son mezclas muy complejas de componentes complejos, de componentes químicos, son volátiles y semivolátiles, por eso a veces, bueno, quien ya ha tenido o experimentado con aceites esenciales sabe que hay que cerrarlos muy bien porque si los dejas mal cerrados, se evaporan, al igual que se evapora el alcohol. Entonces, los aceites esenciales, pues son la esencia de las plantas aromáticas, ya vimos que puede ser de distintas partes y digamos, ese compuesto se obtiene de distintos procesos. Normalmente suelen ser cuatro, que es la destilación por arrastre de vapor de agua, perdón, tres maneras. La destilación por arrastre de vapor de agua, que digamos este es el método
que incluso seguramente hemos visto, se utiliza un alambique y ahí, por ejemplo, un clásico de esta manera de obtenerlo es el aceite de lavanda. Se obtiene de la flor, pasa como por un proceso de vapor y luego se separa, ¿no? Como el aceite esencial del hidrolato, que es como el agua que resulta de la vaporización. Presión en frío de partes vegetales. Esta también nos suena, o sea, cuando exprimimos un limón en nuestros taquitos, siempre nos queda como un aceitito que es el zumo de la cáscara. Entonces, todos los aceites de cítricos se extraen de esta manera. Se toma el cítrico y con unas como esponjitas se van tallando, tallando, tallando y luego se recupera a través se exprimen esas esponjas y se va recuperando como ese aceite. Y el otro proceso es la destilación en seco, que este es un proceso químico un poco más complejo del que, por ejemplo, se obtiene la copaiba o el incienso, que suelen ser resinas, entonces pasan como por este tipo de proceso para de esa resina obtener un aceite esencial que está de modo líquido. Incluso hay muchas veces en los que, dependiendo qué plantas, no se logra obtener incluso a través de la destilación en seco, no se logra obtener un aceite líquido. Un ejemplo de ellos es el guaiac wood o palo santo o madera de guayacó, que es una madera, huele súper rico, huele súper dulce. Si les gusta meditar, si les gusta el yoga, es como un imprescindible en casa. Y, pero ese aceite en particular siempre viene diluido con aceite de coco. Y esto es porque no hay manera de que se pueda quedar, es muy resinoso, entonces no hay manera de que pueda estar líquido y embotellarlo. Sería como muy, muy difícil. Entonces, em, lo que hacen para que sea más manejable y más fácil de usar, pues es que lo diluyen con aceite de coco. Los aceites esenciales tienen múltiples usos en la industria química, farmacéutica, cosmética y en la perfumería. En principio, la fabricación, obtención y comercialización debería estar regulada. Sin embargo, esto es bastante ambiguo en el mundo, o sea, incluso en regulaciones respecto a cosmética más rígidas como la Unión Europea. Incluso ahí, pues hay muchas veces que hay cambios, hay fallas en los etiquetados, hay como ciertos, digamos, como trucos que se utilizan por parte de la industria para diluir y no especificar qué es lo que contienen las botellas de algunos aceites esenciales. Los aceites esenciales son liposolubles, es decir, no se disuelven ni en agua, jamás, pero sí en aceite. Entonces, siempre que disolvemos un aceite esencial en aceite de coco, digamos que se va a integrar totalmente, pero si agrego una gota de aceite de limón en mi agua, no se va a integrar, siempre se va a quedar como típico aceite en la parte superior del agua. También por eso les llaman aceites, ¿no? Porque tienen como, respecto al agua, tienen el mismo comportamiento, son hidrofóbicos, ¿no? Entonces siempre tienden a separarse y a quedar en la parte superior por una cuestión de densidad. Em, Ahora bien, hay veces que nos venden esencias. ¿Qué son las esencias? O incluso hay veces, hay personas que da igual que sea un aceite esencial, le dicen esencia y no, esto no es necesariamente así. Seguramente a ustedes les ha pasado que van a una plaza comercial y hay como estas islas donde venden difusores y donde venden un montón de supuestamente aceites esenciales. Entonces, cuando ustedes están viendo como sí, qué nombre tiene cada aceite. Por ejemplo, hay uno que es me da mucha risa, porque es de té blanco. Y es como, o sea, ¿cómo vas a tener un aceite esencial de té blanco, no? Si al final, estrictamente, el té blanco, el té rojo, el té negro, el té verde viene de una misma planta, que es la Camellia sinensis, pero, digamos, lo que hace que sea blanco, negro, verde o rojo, o del color que sea, o azul incluso, es el proceso de oxidación que tiene la hoja al momento de secarse. Entonces, pues obviamente, este nombre de té blanco, pues es así porque no existe, ¿no? Es una esencia que se inventaron y le pusieron el nombre de té blanco, pero digamos, esa creación es totalmente artificial. De hecho,
Así es como funcionan, por ejemplo, como todos estos aromatizantes que suelen incluso prometer que te duran un montón oliendo el baño o la ropa. ¿Por qué? Porque son esencias, digamos, son como un compuesto que se genera artificialmente, que se duplica a través de un laboratorio. La molécula, por ejemplo, de la lavanda, se duplica y sí huele a lavanda. Sin embargo, la diferencia con el aceite esencial es que no va a tener las mismas propiedades terapéuticas que la lavanda. ¿Esto qué quiere decir? La lavanda, el compuesto principal que la hace ser relajante y que nos ayuda a la ansiedad es un compuesto que se llama linalol. Entonces, sí, vas a tener una réplica de esa molécula que va a oler a lavanda, pero no va a ser capaz de tener un efecto en el sistema nervioso central que te ayude a calmarte y a disminuir la ansiedad. Entonces, esto es muy importante para mí porque siempre les menciono que los aceites esenciales son composiciones químicas complejas. Lo que está dentro de una botella de aceite esencial es realmente un fascinante mundo de la química. Entonces, ¿son súper buenos? Sí. ¿Nos ayudan en un montón de cosas? Sí. Pero la verdad es que son una cosa, son una sustancia química. Entonces también hay como un poco de trampa a veces cuando hablamos de dejemos de usar químicos en casa y comenzamos a limpiar con aceites esenciales. Digamos que eso es parcialmente verdadero, porque al final el cloro que utiliza algunas personas para limpiar es tan complejo como lo puede ser una botella de aceite esencial de árbol del té. ¿Cuál es la diferencia? Pues el origen, los efectos en la salud, pero al final ambos pueden llegar a tener cierto grado de toxicidad, pero si sabemos utilizar muy bien los aceites esenciales, con seguridad, con eficacia, podemos, digamos, sí, disminuir los efectos colaterales que tiene el uso de otras sustancias más tóxicas o más nocivas para la salud, o que a largo plazo puede tener efectos negativos, como por ejemplo el cloro, todos estos aromatizantes, suavizantes que incluso pueden llegar a ser disruptores endocrinos, pueden ser causantes de asma, de alergias, e intoxicaciones, ¿no? También. Entonces, digamos, esto es clave entender, ¿no? Que los aceites esenciales es algo muy poderoso lo que está adentro de cada una de las botellitas. Y digo poderoso no en un sentido negativo, ¿no? Sino como con todo lo que implica de una gota te puede llegar a cambiar de la vida en ese momento, eh, pero tampoco es como algo inocuo lo que está ahí, ¿no? Los aceites son sustancias compuestas de lípidos, por eso son lipofílicos, por eso son hidrofóbicos. Y pues lo que les decía, las esencias son ingredientes sintetizados que contienen aroma, pero no son capaces de replicar las propiedades que tiene un aceite esencial que está derivado de las plantas. Ahora bien, no todos los aceites esenciales son iguales. ¿Por qué? Pues porque el origen es importante y el origen es importante desde que se está cultivando la planta. Em, Les voy a contar como brevemente del proyecto, digamos, como científico actual de doTERRA, que es como la garantía de que lo que hay dentro de la botella es lo que la etiqueta dice que hay. Em, En una serie de estudios que han estado haciendo no doTERRA, sino normalmente son empresas externas a doTERRA, se han dado cuenta que la lavanda es como el estándar, es el nivel máximo de estándar de las lavandas que hay en el mercado mundial de producción de aceites esenciales de lavanda. No hay ningún tipo de comparación. ¿Esto a qué se debe? Bueno, primero que nada, a la pureza. Es decir, lo que está aquí adentro no es más que aceite esencial de lavanda. ¿Por qué? Lo que es muy común en la adulteración de los aceites esenciales es
o porque no es lavanda, sino es otra planta que se llama lavandín, que es como un poco más silvestre y más fácil de obtener y de cultivar, porque le agregan sustancias como por ejemplo glicerina, que la glicerina, ustedes no sé si lo sepan, pero la glicerina es un alcohol graso. O sea, la glicerina esa que a veces hasta compraban las abuelitas y se la ponían en las manos. Bueno, la glicerina es un alcohol graso que tiene pH neutro. ¿Esto qué quiere decir? Que si agregamos glicerina a aceite esencial de lavanda, lo va a diluir, pero no va a modificar su composición química. Podríamos saber que tiene glicerina sí cuando hacemos un estudio que se llama cromatografía de gases, que es un estudio que revisa así exactamente todas las moléculas que están dentro del aceite, dentro de una sustancia, ¿no? No está, digamos, este estudio no es solo para aceites esenciales, es para cualquier sustancia y ahí te dice como todo lo que contiene. Entonces, muchos de los aceites están rebajados con glicerina. ¿Cómo pueden saber esto? Porque normalmente las la cuerda de los frascos se hace como chiclosa. Esto puede llegar a suceder en algunos aceites que son muy densos y sobre todo que vienen de maderas, no sé, como el cedro o el vetiver, aunque no es una madera, pero es como un aceite muy, muy denso, o la mirra, que es una resina. Pero si esto, por ejemplo, te llega a pasar en una lavanda, es como una alerta de que muy probablemente lo que tenga es glicerina o alguna otra sustancia que lo diluye. Em, Otra forma, digamos, de diluirlo es como parte de aceite esencial, parte de esencia de lavanda. Entonces, bueno, ¿de qué tenemos la certeza de que hay un montón de estudios científicos elaborados por terceros y no dentro de doTERRA, que lo que te dicen es, bueno, hemos estado revisando un montón de lotes de botellas y lo que hemos encontrado, pues es que efectivamente, adentro de esas botellas, lo que hay es aceite esencial de lavanda. Ah, se me olvidaba esto que es muy importante. 2/3 partes de los aceites de lavanda en el mercado están adulterados. Y luego viene, voy a tomar como un momento para, y espero no demorarme demasiado, pero para hacer como una anotación así súper importante. Y es que en los últimos años ha habido como cierta información respecto a que el uso de la lavanda y del aceite de árbol del té son disruptores endocrinos y el uso lo que hace es que altera como el ciclo hormonal y lleva a niñas y niños y niñas a una pubertad prematura. Esto se difundió un montón, pero bueno, o sea, ya como leyendo los estudios detenidamente, podemos saber dos cosas. Uno, que la cantidad de aceite de lavanda y de árbol del té que usaron para hacer el estudio era altísima. O sea, en los estudios de caso que mencionan, o sea, era de verdad extrañamente alto. Entonces, claro, o sea, al final, esta gran frase de todo es veneno y nada es veneno, el veneno está en la dosis, es exactamente lo mismo, claro. O sea, si tú de alguna u otra manera consumes cotidianamente 100 mililitros de lavanda, algo va a pasar, estoy segura. O sea, no, eso, ¿por qué? Pues porque no es normal, ¿no? O sea, es imposible. Si esta botella de 15 mililitros te puede llegar a durar 6 meses, un año o más, ¿cómo vas a consumir en un mes, no sé, 100 mililitros? Entonces, la cantidad importa y mucho. Eso por un lado. Y por otro lado, viene el problema de la adulteración. Si sabemos que 2/3 partes de las lavandas que están en el mercado están adulteradas, entonces si hacemos un estudio con esas lavandas adulteradas, pues claro, muy probable lo que resulte de eso es que son disruptores endocrinos y no por la lavanda misma, sino por el uso de otras sustancias químicas diferentes al aceite esencial de lavanda angustifolia. El segundo punto importante es la consistencia. En el mismo estudio, lo que hicieron es revelar que al analizar distintos lotes de lavanda de distintos, digamos, años, lo que vieron es que la composición química de la lavanda era consistente durante el tiempo. ¿Esto qué quiere decir?
Si la lavanda contiene el 97% de linalol, que es el compuesto principal, la lavanda que se produjo en 2020, que la que se produjo en 2025 y que la que se producirá en 2027, tiene la variación que tiene en la composición del linalol y del resto de sus componentes es consistente. Esto es, que no varía casi en el tiempo o varía muy poco. Esto es importante porque si tú ya estás hablando en un nivel, digamos ya como en este nivel científico de estudios, de análisis de caso, de análisis de producto, lo que tú necesitas es tener un punto de comparación entre la lavanda que usaste antes a la lavanda que estás usando ahora. Esto eh, es importante porque habla como de un alto grado como de seguridad en el uso de las botellas, en el uso de cualquier botella de aceite esencial. Y es importante, obviamente, tanto para humanos, pero también si los estamos utilizando en animales, necesitamos saber que la lavanda de la que se hizo un estudio que no es tóxica en perros y gatos, sabemos que si 2 años después que sucede ese estudio yo utilizo lavanda, pues entonces va a ser igual de segura que la que se usó durante ese estudio. Entonces, ese es como el segundo principio, consistencia. Consistencia de los componentes durante el tiempo. Y la tercera característica es la potencia. La potencia no va a ser resultado más que de la consistencia y la pureza. Si consideramos que la lavanda es constante, su composición en todos los lotes de un año al otro, eso implica también que su pureza está siendo conservada. Por lo tanto, la absorción, el cómo nuestro cuerpo procesa ese aceite, también va a tener los mismos resultados. Entonces, digamos que la consistencia es como, no es más que el resultado de las otras dos características anteriores. Y bueno, ¿esto qué significa? O por qué es importante que cuando tú y tus seres queridos, incluidos tus perros, utilizan aceite esencial de lavanda, pueden confiar en que es el aceite de lavanda más puro del mercado y de la más alta calidad. Ahora bien, esto se está comenzando a hacer con la lavanda. ¿Cuál es el proyecto a futuro? Que se haga absolutamente con todos los aceites que tiene doTERRA, ¿no? Por lo menos van a empezar como con los 10 más usados, que son limón, lavanda, menta, orégano, naranja, una mezcla que se llama OnGuard, que es para el sistema inmune, árbol del té, incienso, una mezcla que es respiratoria y la mezcla que es para el sistema digestivo. O sea, se espera que al menos esos sean como los iniciales en los que se pueda tener estos mismos resultados sistemáticos a lo largo del tiempo. ¿Por qué usar aceites esenciales con nuestros animales? Pues porque es una manera de cuidarlos de manera segura y natural. eh, Nos ayudan a mejorar su bienestar físico y emocional y pues es eficiente porque con una gota puedes cambiar el estado de ánimo o un momento en el que tu perro está muy alterado. Se puede modificar con algo tan simple como una gota de aceite, porque puede ser parte de tratamientos integrativos. Es compatible con herbolaria, con fitoterapia, con homeopatía, con flores de Bach y por supuesto con medicación alopática. Hay restricciones. Sí hay restricciones como en todo y ahorita las vamos a ver. Ah, y hay algo que me gusta mucho, y es que los aceites esenciales pueden atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Esto qué quiere decir? Ya les había mencionado que los aceites esenciales son lipofílicos, o sea, les gusta la grasa, se adhieren fácilmente a, a lípidos. Entonces, la barrera hematoencefálica es una estructura que protege el cerebro de que no todas las sustancias puedan llegar al sistema nervioso central. Es decir, tomamos, no sé, una Coca-Cola y pues no queremos que la Coca-Cola llegue al sistema nervioso central. Entonces, esta barrera son células especializadas que son un filtro que te dice esto sí entra, esto no entra.
permite nutrientes y oxígeno, pero bloquea toxinas y patógenos y algunas otras sustancias químicas que saben que no son benéficas. Entonces, hay moléculas pequeñas y liposolubles de los aceites esenciales que pueden atravesar esta barrera. ¿Por qué? Pues porque estas células encargadas de saber qué es lo que pasa de lo que no pasa, las permiten que pase porque tiene un efecto benéfico y compatible con el sistema nervioso central. ¿Esto qué implica? Que solemos tener una excelente respuesta ante los aceites esenciales para mejorar el estado de ánimo, la relajación, la respuesta al estrés y algo que se me olvida aquí que es muy importante es respecto al manejo del dolor. Buena parte de la literatura científica solemos pensar que siempre la aromaterapia está enfocada a la parte emocional, pero la realidad es que la mayor parte de los efectos de los aceites esenciales en el cuerpo humano están relacionados al dolor. ¿Por qué? Pues porque los aceites esenciales son como uno de los mejores medios para manejar el dolor, porque además el dolor siempre va a implicar el desarrollo como de un estado del cuerpo de estar estresado. Eh, y bueno, esto, sobre todo porque son rápidos. En 22 segundos, las moléculas son capaces de llegar al cerebro. En 2 minutos llegan a nuestro torrente sanguíneo porque atravesaron la barrera hematoencefálica. Y en 20 minutos estarán en todo el cuerpo impactando en todos los sistemas, tanto digestivo como respiratorio, o sea, absolutamente todos los sistemas. Ahora bien, vamos a revisar rápidamente las formas de uso de los aceites esenciales en perros y en gatos. Eh, La forma, tanto en perros y en gatos, se pueden utilizar de manera aromática a través de difusores, elaboración de brumas, la inhalación semidirecta. ¿A qué me refiero a inhalación semidirecta? Que muchas veces podemos darle a oler el frasco, de preferencia cerrado, nunca darles a oler los frascos de manera directa, o abrir el frasco y ponerlo como a una distancia prudente del animal que no lo huela, porque muchas veces incluso hay aceites que son fuertes. Sí, pues es esta sensación de cuando hueles alcohol, ¿no? Como que te pica la nariz. Pasa exactamente, puede pasar exactamente lo mismo con los aceites esenciales. Otra opción son los difusores pasivos, que pueden ser desde bolitas de algodón hasta unos difusores pasivos que pueden encontrar en Amazon o figuras de cerámica, la piedra volcánica también es difusor pasivo. Otra forma es agua caliente o con vapor. Esto, por ejemplo, las vaporizaciones para cuando hay algún problema respiratorio, es como viene bastante bien. Y la otra manera es el humidificador. Hay humidificadores que vienen con depósito para aceites esenciales. La forma de uso tópico es siempre diluido, tanto para humanos como para animales. ¿Por qué? Pues porque es la mejor forma de aprovechar los aceites esenciales. O sea, también para obtener una botella de 15 mililitros de lavanda se requieren como 3 kilos de flor de lavanda. Entonces, pues también es como evitemos el desperdicio, ¿no? Entonces, ¿te puedes poner una gota de lavanda directamente en las muñecas? Sí. ¿Qué va a pasar? Se va a evaporar rapidísimo porque son sustancias volátiles. Entonces, si te pones lavanda con aceite de coco, el aceite de coco al quedarse en la piel también va a retener las moléculas del aceite esencial de lavanda, entonces va a permanecer por más tiempo. Eh, Otra forma es el masaje, los puntos de reflexología o acupresión, tanto para humanos como para animales, en las orejitas, en zonas específicas, es decir, si le duele al perro la panza, ¿en dónde le vas a poner el aceite esencial? Pues sí, en la panza. Y otra forma son compresas, por ejemplo, cuando hay dolor o en cirugías, etcétera, también. La forma, utilizar las compresas de agua fría o caliente, dependiendo el resultado que se quiera obtener. Y en el agüita poner los aceites esenciales, pues les viene bastante bien. ¿Se pueden utilizar internamente? Sí.
Los aceites esenciales, en particular de doTERRA, se pueden ingerir. ¿Por qué? Porque hay una serie de certificados de seguridad que garantizan que dentro de cada una de las botellas solamente hay el aceite esencial que indica que está en la etiqueta. Entonces, no todos se pueden consumir porque hay unos que simplemente no se consumen de manera interna, no sé, como el cedro, el árbol del té, la gaulteria, mm, no sé, ahora se me vienen a la cabeza esos tres, pero hay algunos más. Sí se pueden utilizar de manera interna, pero siempre bajo supervisión veterinaria. Mm. Ahora bien, la dilución. La dilución es súper importante. Em, Siempre hay como un mínimo de gotas y un máximo de gotas que podemos usar. Si es la primera vez que estamos usando aceites esenciales, siempre es vayamos a lo menos, porque a lo menos le podemos agregar más gotas en caso de ser necesario, pero si ya pusimos muchas gotas de aceite esencial en aceite de coco, pues difícilmente vamos a poder quitar, a menos que agregues mucho más aceite de coco, que no tiene ningún sentido que tengas 20 mililitros de aceite de coco fraccionado con lavanda, que te vas a acabar en 8 meses. Los aceites portadores puede ser el aceite fraccionado de coco, aceite de jojoba, de romero, de almendras. También podemos hacer pues ciertas sinergias, ¿no? Por ejemplo, si es para un tema de la piel, pues yo usaría jojoba o coco. Si es para algo de dolor, utilizaría romero. Si es, por ejemplo, para hacer un repelente, pues también podemos utilizar el aceite de NEM, ¿no? Que de por sí ya es repelente, entonces podemos hacer como, ay, perdón, mejores sinergias. Observen, la observación es la clave siempre que tenemos a nuestro cuidado a cualquier individuo, o sea un niño, sea un adulto mayor, sea un perro, sea un gato, lo que sea, hay que estar siempre al tiro viéndolos. Entonces, siempre que se presenten aceites esenciales, presentarlos de manera cerrada, nunca darlos a oler directamente ya abiertos. Está prohibido usarlos en mucosas, nariz, oídos, ojos genitales y zona anal. Prohibido. Evitar usar los aceites tópicamente al mismo tiempo que medicación tópica. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes le aplicaron pomada de lo que sea, pues no poner el aceite esencial sobre la misma zona que se utilizó la pomada. Si la pomada es, por ejemplo, para el dolor, bueno, pues utiliza entonces el aceite en difusor y usa la medicación donde tiene que ir. La dilución, aquí está. Em, digamos, este es el 0,5% es el mínimo, el 2% es el máximo. ¿Hay en ciertos aceites que se puede aumentar el porcentaje? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Pues preguntándole mediante el uso, pero digamos de manera general, este sería como el promedio de gotas que debemos usar para un frasco de 10 mililitros, que suelen ser como los roll-on que conocemos. Si el aceite, si se va a utilizar en un perro o gato, 4 gotas sería lo ideal. ¿Mejor iniciar con menos? Sí, podemos iniciar con una, con dos. A ver, ahora viene otra cosa que sabemos, pero que no estamos conscientes. Nosotros percibimos que algo puede no oler mucho, pero si nosotros no huele mucho, probablemente para nuestro perro huela un poco más o un bastante más. Entonces hay que ser conscientes que su olfato es súper potente y perciben mucho más. O sea, incluso esto, ¿no? Yo a veces a Martina le he dado los aceites esenciales cerrados a que los huela y funcionan. La seguridad, aceites que debemos evitar en perros. Abedul, árbol del té, cauteria, orégano, casia, canela, clavo. O sea, si ustedes recuerdan como estas, eh, ¿cómo se llaman? Especias, pues son picantes. Entonces, es igual, son picantes para ellos. El árbol del té, aquí sí voy a ser enfática, como en todas las clases que he dado durante casi 2 años sobre el uso de los aceites en animales, está prohibido usar el árbol del té en perros y en gatos. Y sí, me van a decir, pero es que yo vi que hay un shampoo que usa árbol del té. Pues suerte es que le digo, o sea, son revisiones viejas. Hubo una,
por allá de los ochentas, a ver, ¿qué es el árbol del té? Es un árbol que no es el del té, pero así le llaman, árbol del té, es un tipo de arbusto que se llama Melaleuca, se me olvidó. Se extrae un aceite que es una sustancia química que es súper buena para temas de infecciones respiratorias, infecciones en la piel, heridas, etcétera. Pero es tan bueno porque está catalogado dentro del grupo de las sustancias químicas como un biocida. ¿Qué es un biocida? Pues eso que mata todo lo que esté vivo. Entonces, sí, claro, en una infección cutánea, en granitos, en cosas que se pueden llegar a infectar, es súper bueno porque va a evitar, va a detener la proliferación de cualquier tipo de bacteria. Pero en perros y en gatos puede llegar a causar eh, desde tremores musculares hasta la muerte, dependiendo de la cantidad que se ingiera. Por ninguna de las vías, o sea, no se puede utilizar ni aromático, ni tópico, y mucho menos ingerido. De hecho, incluso el árbol del té en personas, en humanos, se desaconseja su uso. Hay un uso seguro, sí, pero en general se está ya desaconsejando el uso interno del árbol del té. Entonces, para tener esto en cuenta. En gatos son prácticamente los mismos, solo que extrañamente los gatos no son alérgicos al abedul, pero los perros sí. Y no solamente estoy hablando de alergia, estoy hablando de toxicidad, ¿no? Recomendaciones. Estas son las recomendaciones de aceites que definitivamente se deben evitar, eh, digamos, bajo estas condiciones. Igual les voy a pasar la presentación para que tengan como toda la información ahí, ahí muy clara. Em, bueno, voy a preguntar aquí si tienen alguna duda. Si no, pasamos ya a la siguiente parte que es respecto a ansiedad y miedo. ¿Tienen dudas? Pues me van poniendo en el chat cualquier cosa y ya, la voy, la voy respondiendo. ¿Qué es la ansiedad y el miedo? El miedo es una respuesta emocional ante una amenaza que nosotros o cualquier individuo puede percibir, ¿no? O sea, porque incluso estas amenazas, o sea, hasta los insectos son capaces de percibir estas amenazas, o sea, un montón de seres vivos. Puede ser real, puede ser inminente, puede venir de nuestra imaginación también, ¿no? Como esto de estar en la madrugada y escuchar cosas, pues sí, eso nos puede generar miedo, puede ser algo real, sí, pero igual pueden ser las hojas del árbol moviéndose. Es una emoción básica, evolutiva, que tiene una función y es la supervivencia. Se activa ante el peligro, eh, por ejemplo, escuchar un animal, sentir que la presencia de un animal salvaje cerca, o ir caminando en la noche y escuchar que un coche se acerca rápido, ¿no? Hay una reacción física, es decir, fisiológica, aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la tensión muscular, nos ponemos súper atentos y comenzamos a liberar adrenalina. La duración, digamos, de todos estos síntomas suelen ser cortos, mientras que dura la amenaza. Una vez que nos sentimos seguros, como que baja, ¿no? Todas estas reacciones que tuvimos. Ahora bien, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una anticipación de una amenaza futura, que puede ser algo más difuso o más incierto. Es decir, es prácticamente lo mismo que sentir miedo, pero no es ante un estímulo concreto que nos está generando miedo, sino es anticipar que ese miedo puede llegar a presentarse y entonces eso es lo que nos genera ansiedad, ¿no? O sea, la ansiedad así se define como de manera simple como el miedo al futuro, ¿no? O sea, es miedo que algo que ya pasó en el pasado se pueda volver a presentar en el futuro. Se va aquí, como dice aquí, ¿no? Se basa en la percepción de algo que podría pasar, no en algo que está pasando. O sea, el miedo es como algo, es como el aquí y el ahora, y la ansiedad es como en el puede pasar. Origen tiene un origen
totalmente cognitivo, es decir, no es una respuesta primitiva del cuerpo, sino es una cuestión que sucede en la cabeza, lo cual tampoco lo invalida, por supuesto, ¿no? Está relacionada con pensamientos, con preocupaciones o con la interpretación de ciertos riesgos. La reacción del cuerpo es muy similar a la del miedo, pero se sostiene durante el tiempo y puede como desatar una serie de digamos, como de reacciones más prolongadas y también más potentes, ¿no? Porque en el miedo podemos asustarnos y nuestro cuerpo se pone alerta para reaccionar, pero la ansiedad es como una cosa que se va acumulando y que se va alimentando y se va volviendo más grande y va a derivar en otros problemas como insomnio, problemas digestivos, ¿no? Em, como estrés generalizado, o sea, ya no estás teniendo estrés por un momento que viviste, ya estás en una situación permanente de alerta. Puede ser prolongada, incluso crónica, si no se regula, ¿no? Ya en términos, digamos, de humanos, pues incluso recientemente en las últimas décadas se está volviendo un problema de salud pública, ¿no? La ansiedad. ¿Qué tiene que ver todo esto con el miedo a, a tormentas? Ay, y bueno, veo una pregunta. ¿En qué recipiente? Ay, espera, me olvidé que se me- ¿En qué recipiente se puede hacer la dilución de aceites? Siempre vidrio. En Amazon o en Mercado Libre, si tú buscas roll-on, o sea, incluso creo que como en Temu y estas cosas de Shane, o en la farmacia París, en... Sí, en la farmacia París me parece que sí los venden. Si no, ahorita recuérdame que te pase una tienda donde venden como frascos de vidrio y todo esto. La recomendación es, siempre que se van a utilizar aceites diluidos, puede ser en roll-on, para mí es una manera muy fácil de usarlo, pero también he descubierto otras formas. Por ejemplo, yo hago una mezcla para masaje para bocho que tiene dolor y porque tiene osteoartritis. Entonces, para mí fue más fácil, encontré como un dispensador de estos que le aprietas y sale un chorrito, porque digamos que mientras lo tengo ahí y lo estoy manipulando, para mí es más fácil eso que estar como aplicando directamente el rolón. Siempre vidrio. ¿Por qué? Porque lo que les decía, los aceites esenciales tienden a degradar el plástico. Entonces, tú, aunque esté diluido, si esa mezcla permanece mucho tiempo en un envase de plástico, hay una posibilidad en la que empiece a degradar ese plástico. Un ejemplo, así como en los tips de uso de aceites esenciales, cuando quieren retirar etiquetas de algún frasco, pueden utilizar el aceite de limón, así aplicarlo directamente y les juro que se va a empezar a levantar súper fácil. O también como con estas liguitas delgadititas con las que peinan a las niñas, si le ponen tantito aceite de limón, ¡pum! La liga se truena. ¿Por qué? Pues básicamente porque el aceite esencial de limón lo que está haciendo es degradando la composición del plástico y lo rompe. Entonces, siempre, siempre utilizar vidrio y de preferencia color ámbar. ¿Por qué color ámbar? Porque los aceites esenciales tienen, sobre todo los que son altos en terpenos y en monoterpenos, por ejemplo el incienso, suelen oxidarse con la luz. Entonces, si evitamos con las botellas ámbar, evitamos la oxidación porque los rayos UV atraviesen la pared del vidrio transparente. Ay, Dios. Espera. Bueno, a ver. Sí, por no. Ay, pues puso doble. Ya entendí qué es lo que pasa. Respuestas al miedo.
El miedo lo que hace es que activa el sistema nervioso simpático, que lo que hace es preparar al cuerpo para sobrevivir. O sea, te está diciendo, hay peligro y necesitamos hacer cosas para sobrevivir. No todos reaccionamos igual, ni en todas las situaciones, y tenemos miles de ejemplos para eso, ¿no? O sea, tenemos temblores, tenemos como sustos, o sea, hay gente que le dices, le hablas como sin que se dé cuenta y ya se asustó, hay gente que no. Se conocen 5 respuestas al miedo que reflejan diferentes maneras de afrontar esa situación. La primera es luchar, la segunda es huir, congelarse o quedarse paralizado, preocuparse o angustiarse o moverse inquietantemente y tener como ciertos movimientos que nos sirven para disipar ese miedo. Todos los individuos, perros, humanos o lo que sea, pueden tener una o varias de estas respuestas al miedo, dependiendo de su historia personal, de la biología, del contexto. Por ejemplo, pues con los temblores en la Ciudad de México, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta que la mayor parte de la gente que vivió el terremoto del 85 suelen ser las que tienen más crisis nerviosas en temblores posteriormente, es porque obviamente pasaron por un proceso traumático que las hace que su respuesta ante un evento así sea diferente, ¿no? Que la de individuos que no han sido expuestos a un evento tan trágico como lo fue el temblor del 85. Entonces pasa exactamente lo mismo con los perros. Hay perros que, por ejemplo, si nunca han estado muy familiarizados con la pirotecnia, puede que la escuchen y no les parezca raro, pero perros que quizá estén más familiarizados, igual, ya no les importa. Entonces, la respuesta no es única, ¿no? Y ni todos los perros le van a tener miedo, ni todos los perros van a responder igual. Va a depender de su historia personal, de su biología y del contexto. Y Martina para mí es como otro ejemplo de esto, ¿no? Mm, Ella no tenía, cuando era pequeña, no tenía miedo ni a las tormentas ni a la pirotecnia, pero el bocho sí. Entonces, ella, digamos, de alguna manera, no diría aprendió, pero digamos como que el miedo del bocho se le transfirió a ella por aprendizaje, no porque ella tuviera miedo, entonces ella actualmente tiene miedo, él también. Ahora tengo 2 perros con miedo a la pirotecnia y además eso se trasladó al miedo a las tormentas. Entonces, ahora antes Bocho solamente tenía miedo a la pirotecnia, pero ahora que es más viejo, obviamente también esto es importante de ver que muchas veces cuando los perros están envejeciendo comienzan a desarrollar miedos y fobias que antes no tenían. Y una de estas fobias que acaba de desarrollar es miedo a las tormentas. Entonces Martina como que ahora lleva mejor las tormentas, pero el bocho las lleva peor. Entonces es como, son 2 individuos con historias diferentes, pero que al final van teniendo respuestas que incluso pueden ser parecidas, pero no. Entonces, cada uno va a reaccionar de una manera totalmente diferente. Incluso lo que los hace sentir seguros a uno y a otro es muy, muy diferente. Entonces, ¿qué es importante? Que conozcamos cómo reacciona nuestro perro al miedo. Martina suele, si yo les dijera cómo es, si es respecto al ruido y a la pirotecnia o a las tormentas, Martina suele congelarse o quedarse paralizada, preocuparse y angustiarse y suele tener ciertos movimientos repetitivos. Ni lucha ni huye, o sea, no se va corriendo, simplemente literal, si vamos en la calle y suena un cohete, se queda paralizada. El bocho no, el bocho cohete que oye y ¡pum! De regreso a la casa y comienza a correr a máxima velocidad. Y también, no ante todas las situaciones de miedo reaccionamos igual. Por ejemplo, Martina tiene miedo a la gente en la calle y su reacción
es luchar. Siempre les, bueno, no siempre ni a todos, ¿no? Obviamente hemos manejado ya mejor esta situación, pero digamos que su respuesta primordial ante un extraño es luchar. Em, Desaprender la conducta, eh, tenemos que desaprender que el miedo es una conducta fácil, ¿no? Sino el miedo realmente es una respuesta compleja que está involucrando cosas y no es una conducta como tal. Por lo tanto, cuando un perro tiene miedo, es importante acompañar y proteger. Esto es clave. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en el que se popularizó esta idea de, tu perro tiene miedo a la pirotecnia y está temblando. No le hagas caso porque lo que quiere es llamar tu atención. O no lo acaricies porque lo que haces es reforzar su conducta. ¿Por qué? Pues porque esto derivó como de estos estudios en los que para premiar a los perros los acicalaban como ni siquiera de un modo que era grato para los perros, ¿no? Entonces, esta es como una concepción bastante errónea que tenemos que empezar a sacar de nuestra mente. Si nosotros tenemos miedo y queremos ser cobijados, probablemente nuestro perro también. ¿Cómo actuar? Ayúdale a elegir un espacio seguro. A veces nuestra idea de espacio seguro no es la misma que él, entonces nosotros podemos habilitarles un kennel o una jaula, una casita, lo que sea, pero muchas veces ellos encuentran como su propio espacio que les parece seguro. Este lugar puede ser raro, pero por ejemplo, muchos perros suelen querer meterse al baño y ahí se sienten bien, ¿no? Algo súper importante es mantener la calma. Te toca como ser el que lo contiene. Si tú te empiezas a desesperar, vas a comenzar a transferir como esta angustia y este nerviosismo a tu perro. Eh, Puede que te parezca que es excesivo, que es irracional, que es como innecesario, pero pues nosotros no podemos elegir a qué le tenemos miedo, ¿no? O sea, así como hay gente que le tiene miedo a las cucarachas y hay otros que no, entonces como que no podemos decirle a alguien, no, no le tengas miedo a las cucarachas. No, así no funciona. Esa persona ya le tiene miedo por experiencia, por transferencia o por lo que sea, pero no es algo que pueda controlar, ¿no? O que sea como, no, no le tengas miedo, todo va a estar bien. No, no es tan simple. Apóyalo respetando límites y de modo asertivo. Esto porque Martina, por ejemplo, suele tener algo conmigo que cuando tiene miedo va y me empieza a manotear. No quiere que la agarre, simplemente es como una forma de descarga. Y entiendo de dónde viene esa reacción, pero a veces esa reacción me hace daño físicamente. Entonces también hay que poder ser capaces de decir como así no, ¿no? O sea, sí estoy aquí, sí te estoy apoyando, sí entiendo y valido lo que sientes, pero eso que tú haces me hace daño a mí, ¿no? Y tampoco es como, tampoco lo puedo permitir. Y entonces hay como que un poco redirigir ciertas conductas. Y eso regula las emociones. Si empezamos y me ha pasado, ¿no? O sea, para mí esto se vuelve importante porque yo muchas veces he perdido la paciencia cuando Martín, ahora ya, ya mucho menos, pero hace 2, 3 años que comenzó como lo del miedo a la pirotecnia y a las tormentas, porque eran respuestas así que yo ya no sabía qué hacer, ¿no? Y entonces ella me demandaba todo el tiempo atención, me demandaba todo el tiempo como, hey, hey, haz algo, pero pues la verdad es que no había nada que, o sea, es difícil llegar a manejar esa situación, ¿no? Que un perro te esté demandando y que tú ya no sepas qué hacer. Entonces, pues sí es importante establecer límites y mantener la calma. Hay un aceite esencial que me gusta mucho, que es el Forgive, que es de la línea de emociones de doTERRA. El Forgive es literal como el aceite para soltar, ¿no? O como para perdonar. Entonces, yo la verdad es que cuando me siento ya demasiado saturada, agarro mi Forgive, me voy al baño
lo huelo un ratito, me calmo, o sea, creo que es preferible que tu perro se quede 5 o 10 minutos solo, mientras tú intentas como recobrar, volver a ti, volver a tu centro, que empezar a desesperarte, ¿no? Entonces, eh, esto lo puse así, ¿no? Como tu perro intentara transmitirte su miedo, porque también es eso, ¿no? O sea, no es que intente transmitírtelo realmente, ¿no? Pero sí es como, hey, está sonando una lluvia horrible, están sonando cohetes horribles. ¿No sientes este miedo tú también? Y pues no, ¿no? La verdad es que tú no lo sientes, pero tú debes como de contraponer ese intento de su miedo transmitiéndole calma. Apoyos adicionales, kennel, casitas, lugares seguros, flores de Bach, música, calmantes naturales, ¿no? O sea, hay como ciertos suplementos que ya vienen con algunas hierbas que suelen ser calmantes. No sé, entre ellas valeriana o el catnip o no me acuerdo ahora de muchos. El otro, pues, es la prevención siempre, ¿no? Si sabemos que es el día de la fiesta patronal, que es yo qué sé, el 16 de agosto, y ya sabemos que ese día va a haber cohetes, pues nada, toca prepararnos los días antes, toca establecer como ciertos horarios de paseos. Eh, Mi papá lleva casi 2 años viviendo por el Parque de los Venados y de las cosas que no sabíamos es que en esa zona hay un montón de fiestas, o sea, al estar como cerca de los pueblos originarios de Coyoacán, pues hay fiesta patronal casi que cada fin de semana, ¿no? Entonces, más cerca o más lejos, pero seguido hay pirotecnia. Y como que llega un punto en el que empezamos ya a calcular los horarios. Suelen ser cuando comienza la misa de los domingos, ¿no? Entonces ya sabemos, bueno, una vez que empiece la misa, esto va a parar y en ese momento salimos, hacemos el paseo y regresamos. Entonces también no es algo que podamos controlar, pero sí podemos adaptarnos a esa situación. Crear espacios seguros, ¿no? Y los espacios seguros no tienen que ser físicos. Muchas veces es lo que les decía, ¿les gusta el baño? Pues nada, estemos un ratito en el baño en lo que esto pasa. El uso de aceites esenciales y otra cosa que también es importante es que si las respuestas están siendo excesivas, que comencemos a descartar enfermedades también o a reconsiderar que está viviendo etapas diferentes ya de su vida, ¿no? Como lo que les decía, en el cambio ya como a la vejez totalmente de Bocho, pues se han desatado miedos que antes jamás había tenido. ¿Cuál es la ventaja de los aceites esenciales ante otras opciones? Que viajan muy rápido hacia el cerebro, entonces nos ayudan a regular el sistema nervioso central de una manera muy rápida y nos pueden ayudar a inducir la calma igual, de manera muy rápida y de muy efectiva. Son capaces de disminuir la ansiedad debido a que funcionan a nivel del sistema límbico y un perro o nosotros va a poder manejar mejor sus emociones. Es más rápido y seguro que CBD o ciertas medicaciones. En algún momento nosotros usamos CBD y, por ejemplo, una diferencia es que el tiempo que tienes que utilizar, como el momento en el que tienes que usar el CBD, ¿no? Para que sea realmente efectivo. O, por ejemplo, si el CBD es mejor tomarlo con alimentos que sin alimentos. En el caso de los aceites esenciales no tenemos que preocuparnos por eso. Estas son como, digamos, las mejores recomendaciones. Calmer y Serenity nos ayuda, también puede ser la lavanda. Ambas son mezclas, digamos, ya hechas de doTERRA. Esta es de la línea para niños, esta es de la línea para adultos, pero ambos se pueden utilizar tanto en niños como en adultos. Ay, nos ayudan a calmar, a relajar, alivian la ansiedad, mejoran el sueño. Se pueden utilizar de manera tópica o difundida y son seguros en perros y en gatos. Ahora bien, al ser mezclas para dormir, digamos, para la hora de dormir, no implica que solamente tengamos que
utilizarlas a la hora de dormir. Si hay pirotecnia, podemos apoyarnos de poner en el difusor, por ejemplo, el Serenity, ¿no? Ahora bien, si sabemos que ya, si tenemos como cierta previsión de que va a haber pirotecnia, porque va a ser año nuevo, vale, y no lo usamos, comencemos a utilizar Serenity varias noches antes. ¿Por qué? Porque también es este ejemplo de la cubeta del estrés, ¿no? Cuando nuestra cubeta de estrés empieza a llenarse o está llena, y si le agregamos algo más, el agua se desborda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre? Intentar tener vaciada esa cubeta. ¿Cuál es una de las mejores maneras de disminuir el estrés? Mejorando la calidad del sueño. Entonces, entre mejor durmamos, vamos a estar más preparados para esas eventualidades durante el día. El sueño es un momento que nos permite disminuir el cortisol si el sueño es reparador, porque hay veces que el sueño no es reparador. Entonces, cualquiera de estos aceites nos puede ayudar para que efectivamente ese sueño se vuelva más reparador. Una presentación del Serenity que a mí me encanta es esta, que es la barra. De hecho, yo suelo utilizarla bastante con Martina, como que es nuestro objeto de descarga. Ya ni siquiera la destapo, o sea, se la doy y ella se va acercando a olerla conforme lo va necesitando. Entonces, la presentación, la que mejor les venga. Estos son las botellas en las que ya viene diluido y viene con el aplicador, y este es el aceite puro para preparar tus propias mezclas o para utilizarlo directamente en difusor. Otra opción es la magnolia o la lavanda. Bueno, otro de mis favoritos por siempre de la historia para usar en animales y en temas emocionales es la mezcla Balance, ¿no? Que es como justo esta mezcla que te mantiene, eh, que te regresa a la homeostasis. Igual es calmante, relaja la mente y lo más importante es que destensa el cuerpo. En estas reacciones que les decía sobre el miedo, pues una de ellas es que nuestra musculatura se tensa. ¿Por qué? Porque te estás en estado de alerta, entonces estás en modo supervivencia y tienes que descubrir si tienes que correr, si tienes que luchar o si tienes que detener algo, ¿no? Entonces, digamos, esta es la característica que hace que el balance sea tan eficiente, que nos ayuda también a relajar como la parte muscular. Propicia el sueño con descanso, útil para animales viejos. A mí me gusta un montón utilizar el balance después de eventos de miedo y ansiedad. Los puedo utilizar también durante, pero o sea, si tuvimos hoy un mal día porque hubo un montón de pirotecnia, yo uso balance los días posteriores para intentar como que el cuerpo se recupere de ese estado de estrés que vivió. Se puede utilizar tópicamente o difundido, es seguro en perros y en gatos. También se puede utilizar de 15 a 20 minutos antes de un evento estresante y luego se puede estar reaplicando cada 30 minutos. Tiene esta otra versión que es Steady, que tiene, digamos, la misma función, pero esta es la mezcla para niños y esta es para adultos, pero lo mismo. Se puede utilizar en adultos, en niños o en perros y en gatos. Ay, mi otro favorito es la copaiba. La copaiba es La copaiba se conoce como un fitocannabinoide. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene la misma composición, que tiene el mismo funcionamiento que tiene el CBD, es decir, que se va al sistema endocannabinoide, pero proviene de la resina de un árbol. Y la ventaja que tiene es que para tener CBD se tienen que aislar las moléculas de THC, pero en el caso de la copaiba no hay THC, entonces no hay absolutamente ningún riesgo en el consumo. Relaja el sistema nervioso, promueve la calma, disminuye la ansiedad, disminuye el estrés, disminuye la inflamación por estrés, porque sabemos que cuando tenemos estrés solemos liberar un montón de cortisol y eso nos va poniendo como hinchados. Entonces la copaiba ayuda como a compensar esa inflamación. Libera también la tensión muscular, se puede utilizar tópicamente o difundido, es seguro en perros y en gatos y también hay una presentación en cápsulas
que si ustedes llegan a tener algún problema para dormir, la verdad es que mi recomendación es el uso de la copaiba en la noche, porque sobre todo si hay como ansiedad, ayuda bastante a manejarla, ¿no? O sea, a mí me pasa que en ciertos periodos con mucho estrés, me cuesta trabajo dormirme porque empiezo a tener ataques de ansiedad. Entonces, la manera en la que he encontrado que me ayuda un montón a manejar eso es el uso de la copaiba en las noches. Eh, Luego tenemos el vetiver. El vetiver es un tipo de pasto, como ay, se me olvidó, como el té limón, el zacate limón, el limoncillo, también le dicen. Digamos, es como este tipo de planta, es un pasto, pero el vetiver lo sacan de las raíces de esa planta. Entonces, es un aceite sedativo. ¿Esto qué quiere decir? Que literalmente corta como con el sistema, con lo que esté sintiendo en ese momento el sistema nervioso central. Es un sedante. No va a ver, que sea un aceite sedativo no quiere decir que funciona como funcionaría un sedante, como un fármaco, sino que logra como apagar esas sensaciones en el cuerpo. Igual para momentos de demasiado estrés o insomnios en humanos que son muy potentes, vetiver es la respuesta. Además huele muy rico. Bueno, a mí me gusta mucho cómo huele. Huele amaderado, aunque les digo, no es una madera, pero como con humedad. No sé, es muy rico. A mí me gusta mucho, es de mis favoritos. Para momentos de mucho estrés, ideal para tormentas, pirotecnia, ruidos demasiado fuertes. Mejora el descanso, relaja el sistema nervioso, se puede utilizar tópico o difundido y de igual manera es seguro tanto en perros como en gatos. En los momentos en los que yo tengo más ansiedad y que me cuesta más trabajo dormir, lo que hago son 2 cápsulas de copaiba en la noche y en el difusor pongo vetiver con bergamota, que la bergamota es como otro de los ansiolíticos, eh, como, digamos, con más estudios científicos y con más efectividad. El otro, que es muy, muy rico, es la manzanilla romana. Calma la mente y el cuerpo, libera la tensión emocional, es perfecto para tormentas, porque a veces la tormenta es como algo más prolongado, ¿no? Como que es constante y puede que haya truenos, pero digamos como la dinámica de la tormenta es diferente a la de la pirotecnia, ¿no? Que es como un pum, 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 pum. No siempre dura tanto tiempo, entonces mi recomendación es más en tormentas. Y algo que me gusta mucho es que la manzanilla también apoya el sistema digestivo cuando se ve afectado por estrés. Ejemplo, Martina, episodio de estrés que tiene, eh, o si de fijo, yo ya sé que al día siguiente vamos a tener cacas malas, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque, pues al final, el intestino es nuestro segundo corazón, ¿no? Está conectado, esto ya sabemos que así es, que el sistema digestivo está totalmente relacionado con el sistema nervioso. Entonces, em, para perros que suelen tener como este efecto en el sistema digestivo, pues la manzanilla es una opción muy buena. Si estrés es igual a cagas feas o a dolor de panza, ¿no? También eso suele, suele presentarse bastante común y es segura de utilizar tanto en perros como en gatos, incluso en bebés. Es como de los aceites que siempre recomiendan, ¿no? Otro que es como una de mis nuevas adquisiciones es el nardo. El nardo proviene de la familia de las valerianas. Es súper calmante y relajante. Los gatos lo aman. De hecho, los gatos suelen tener como, bueno, yo no sé si acá alguien tenga gatos, pero cuando a veces los gatos van conociendo los aceites, tienden como a excitarse demasiado con los olores. Entonces, a mí me pasó, yo no tengo gatos en casa, pero a donde voy a Pilates, mi maestra tiene 2 gatos. Entonces, pues luego yo estoy haciendo Pilates y los gatos se suben
Y una vez me puse ylang ylang en la crema y entonces llegaron los gatos y se empezaron como a tallar en mí y fue como, ok, qué momento tan más extraño, pero suelen sentirse cuando les gusta un olor, que suelen ser flores, también lo que les gusta, tienen como estas reacciones de excitación como las tienen con el catnip, ¿no? Se empiezan como a tallar y las pupilas se dilatan y están súper emocionados. La verdad es que es muy bonito como verlos teniendo pues estas respuestas, ¿no? Porque es como su forma de disfrutar algo. Entonces, algo muy parecido les pasa con el nardo. El nardo libera la ansiedad, genera mucha paz, es un gran apoyo en el manejo de estrés. Se puede utilizar igual de manera tópica y aromática y es seguro en perros y en gatos. Y uno de mis favoritos desde siempre ha sido el Adaptive. Adaptive es la mezcla de Oterra para la ansiedad. Si yo tuviera que hacer una diferencia entre Balance y Adaptive, sería el Adaptive lo uso en el peor momento, ya así cuando están sonando los cohetes, cuando está cayendo la tormenta, cuando el cielo se está rompiendo. En ese momento uso Adaptive y el Balance lo utilizo antes y o después. Entonces, Adaptive, algo que es muy interesante en esa mezcla, es que tiene hierbabuena. Y lo que va a hacer la función de la hierbabuena es regularizar el ritmo de la respiración. O sea, estos ejercicios que ahora están como muy en tendencia de respiraciones para calmar la mente, para calmar el cuerpo, para calmar el dolor, etcétera. El Adaptive lo que hace es que propicia de manera interna que ese ritmo respiratorio se recobre, porque una de las primeras cosas que se altera cuando tenemos miedo y o ansiedad es la respiración. Entonces, digamos que para mí es uno de los imprescindibles. Igual, es seguro de usarse tanto en perros como en gatos. Y bueno, nuestros mejores tips es promover siempre el descanso. Un perro que está descansado, un perro que tiene niveles de estrés bajos, va a afrontar mucho mejor estas situaciones, aunque sean situaciones de mucho miedo. O por lo menos también el proceso de recuperarse de esos momentos tan estresantes se va a cortar. Usa los aceites en ti. Les digo, ¿no? Cuando convivimos con perros que ya tienen miedos muy heavies o fobias muy grandes, eso también puede implicar un desgaste. Entonces, también apoyémonos a nosotros mismos en eso. No castigues, acompaña, organiza los paseos, ten un lugar seguro, usa música. ¿Qué música? La que a tu perro le guste más. Les voy a decir qué pasó. Estuve utilizando como un tiempo una playlist de reggae. O sea, Martina se condicionó a que cuando yo escuchaba esa playlist iban a ver o cohetes o tormenta. Entonces, a veces los perros se hacen películas en su cabeza, tienen mentes muy complejas y se hacen películas en su cabeza que son potentes. Entonces, o sea, imagínense yo usar un playlist para que se relajara. Después, como dicen, ¿no? Me salió el tiro por la culata y entonces mi perra tan lista aprendió que si esa playlist sonaba es porque iba a haber tormentas y pirotecnia. Entonces, hay perros que así son, hacen asociaciones que dices, pero ¿en qué momento? Pues claro, en el momento en el que tienen miedo y entonces tenían miedo y escucharon que esa canción, que ese tipo de música sonaba y luego eso lo generalizan al futuro, ¿no? Porque son ansiositos. Entonces, pues cambiemos. Hay veces que la música que no, que menos esperamos es la música que nos da mejores resultados. Probemos ritmos, probemos cosas, ¿no? O sea, hay perros que les viene muy bien el metal, hay perros que estos soniditos relajantes o el piano, vayan probando cosas, ¿no? Vayan viendo qué es lo que mejor los funciona. Algo súper importante. Las veces que sabemos que va a haber pirotecnia, en los paseos siempre usar collar con identificación, pechera y correa. Suena trivial, pero siempre en estos momentos, en los momentos donde hay pirotecnia, Año Nuevo, 15 de septiembre, etcétera, es cuando más perros perdidos hay. Entonces,
pongamos el ojo también en eso. Mi mejor tip, pues tengan listos sus aceites, ya tengan como el kit de aceites que utilizan para estos momentos, pues ya, ténganlo listo. Y bueno, les tengo unas ofertas a partir de hoy y hasta el domingo en la compra del Vetiver. Se llevan una Copaiba en la versión Touch y en la compra de Calmer con Steady se llevan el Adaptive Touch de regalo. Estos precios son los de miembro de doTERRA con el 25% de descuento. Entonces, bueno, si desean algo, me lo dicen. ¿Alguna duda, alguna cosita que se les haya quedado pendiente? Si quieren, pueden abrir el micrófono o pueden escribirlo en el chat, no hay problema. Hola, Mariana. Hola. Oye, me quedé como con una duda. ¿Hay que hacer como prueba de tolerancias, o sea, como con nuestros perros? Sí, Ok, o sea, no necesariamente de tolerancia, pero siempre que se introduce un aceite esencial, siempre es ir de menos a más. ok, Voy a contar algo que me pasó. Un día usé una mezcla de vetiver con incienso y me parece que era copaiba en Martina. Hace tiempo, cuando comenzaba a utilizar los aceites, mm, y Martina se durmió, pero se durmió demasiado profundo. O sea, en un punto en el que yo me empecé a preocupar. Entonces lo que hice fue, o sea, yo ya tenía conocimientos sobre aceites esenciales y lo que hice fue empezar a monitorear el ritmo respiratorio, porque a veces se volvía demasiado lento. Entonces, cuando la veía como muy lento, la despertaba. Y solo se despertaba con cara de, ¿qué quieres? Entonces, entró en un sueño muy profundo y la verdad lo atribuyo a la mezcla de vetiver con incienso. Era incienso, vetiver y copaiba. El vetiver se los puse de sedativo, aunque no debería de causar nada. En estudios recientes se ha visto que el incienso puede causar como alucinaciones. Entonces, lo que yo pienso ahora de ese momento es que seguramente fue la mezcla de vetiver con incienso. Así que sí, no es necesariamente una prueba de tolerancia, pero yo más bien lo llamaría como introducción paulatina de los aceites, ¿no? O sea, si Pacha nunca ha usado aceites esenciales, pues no le pongas Adaptive en toda la columna, ¿no? Porque además la columna es como una zona muy sensible y como muy receptiva de los aceites esenciales. Entonces, nada, comienza de a poquito, comienza algo, por ejemplo, que me gusta de la presentación de Rolón es que lo puedes utilizar tanto en la piel o puedes destaparlo y dejarlo ahí abierto. Entonces, el olfato de los perros es tan potente que con que tú lo tengas por ahí abierto a 1 metro de distancia, lo va a oler. O esto que les decía con la barra de Serenity. O sea, llega un punto ya con Martina en el que ni siquiera se lo abro y lo aplico. La barra simplemente está ahí. Incluso la utiliza tanto como objeto de descarga, de que Martina tiende a descargar como rascando con una pata, como por el aroma mismo. Entonces, sí, o sea, no es necesariamente tolerancia, pero sí es como introducción paulatina de los aceites. Sí son seguros, es difícil que lleguen a tener una reacción demasiado potente, pero al final cada cuerpo es un mundo, cada individuo va a reaccionar de manera diferente. ok. Y entonces como que dicho esto, puede tener, o sea, aunque un aceite esencial, digamos que suele tener ciertos efectos en un individuo, puede que a otro tal vez pues sí, no tenga como ese mismo efecto que se espera, o sea, también podría aplicarse así. Sí, Ok, good. incluso también, por ejemplo, hay a quienes les gusta como
O sea, algo como muy interesante de la aromaterapia es que podemos tener una clasificación de cada uno de los aceites y sus propiedades, ¿no? Entonces, tú puedes tener aceites que son ansiolíticos porque tienen alto contenido de linalol. Ejemplo, lavanda, romero, bergamota. Esos tres son considerados ansiolíticos. Los tres deberían tener, en principio, o sea, como en un sentido lógico respecto a su química, su composición química, deberían tener el mismo efecto, pero no necesariamente es así. Hay a gente que le produce desagrado el olor de lavanda. La bergamota es un cítrico. La bergamota es lo que en México conocemos como lima. Esta de la sopa de lima es esa. Eso es la bergamota. O algo muy parecido. La bergamota es un cítrico y los cítricos tienden como a despertarnos, a activarnos. Entonces, hay personas que, que la bergamota, por más linalol que contenga y que es un ansiolítico, no les genera calma. Y a otros el romero. El romero, que igual tiene casi tanto linalol como la lavanda, les produce el efecto contrario, ¿no? O sea, les puede generar como más angustia el olor a romero. Entonces, hay familias de plantas que ya están catalogadas como, como por la propiedad que tienen. Sin embargo, en cada individuo la respuesta va a ser diferente, aunque en principio el efecto de la aromaterapia es eficiente porque funciona a nivel químico en el cuerpo, ¿no? Atravesando como todo el sistema límbico y teniendo un impacto en el sistema nervioso. Entonces, sí, va a depender del individuo. Súper. Y pues, ¿alguien más tiene alguna otra preguntita? Pacha ya no tiene preguntas. Virginia, confirmo que el Adaptive es buenísimo. Una cachorra, Chihuahua reactiva y con Adaptive, sí. O sea, la verdad es que a mí, y en las educadoras que, pues, que están en el equipo y que han usado un montón los aceites, Adaptive y Balance son como, y Serenity son como el pan de cada día, ¿no? O sea, realmente tienen muy buena respuesta. Em, Son mezclas que están como hechas en laboratorio, pero no porque no porque no sean puros los aceites que se usan, sino que digamos, su composición está muy medida en laboratorio para generar ciertos efectos, ¿no? Porque al final, pues, esa es la magia de la química, ¿no? Que si la sabes mezclar, te va a dar cierto efecto. Entonces son como muy, muy eficaces. Sí, yo creo que, o sea, recientemente lo que más usamos en casa ahora que ha estado lloviendo muchísimo y que ha estado habiendo tormentas eléctricas, es vetiver para dormir y Adaptive con Serenity si Martín empieza a entrar como en ataque de pánico. Sí, para mí son como imprescindibles esos. Pues bueno, chicas, si no hay más preguntas, les agradezco mucho que hayan estado aquí más de una hora. Intenté ser breve, pero a veces no puedo serlo, lo lamento. Pero les agradezco mucho y pues cualquier duda estamos ahí a sus órdenes. Ya saben que pueden escribir y ahí les resolvemos cualquier cuestión, ¿vale? Thank you. Que tengan bonita noche. Descansen. Igual.